les decía, yo le contaba a Mónica que nosotros, o sea, en general en alemán se habla en perfecto. O sea, se habla utilizando la forma eh, ich habe gemacht, ich habe gesagt, ¿sí? Hay dos verbos únicamente que se suelen utilizar en pretéritum, que son el sein y el haben, pero, o sea, el haben como tener, no como haber, ¿sí? Entonces, esos dos verbos sí. Ahora, el resto únicamente se usan en pretéritum, que es el hacía, decía, fui, en literatura, ¿sí? Porque en el habla no se suele usar, o sea, se utiliza el perfecto. Muy bien, yo les voy a compartir un librito. A ver, un segundito. Acá lo tengo. Díganme si lo ven bien. Sí, y vamos a ir trabajando esto. Sí. Ahí lo ven bien, ¿no? Ya. Ya, sehr gut. Ok, entonces, ¿nosotros qué tenemos por acá? Tenemos la forma básica, ¿sí? Por un lado, fundamental, por supuesto, saber conjugar el haben para el perfect, ¿sí? Eso, desde ya, eso es la base, ¿sí? Con la conjugación de ese verbo ya tenemos bastante. Ahora, después, lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a tener que tener en cuenta, son los verbos regulares e irregulares. Ahora lo vamos a hablar. A ver, un minutín que les corto la cámara. Un segundito, estoy con una alergia terrible. Un segundo, no, un segundito. Ahí, Bueno, sí, no hay problema, escuché. porque Bueno, con esto el micrófono. dale, tranquilo. Entonces, yo le voy explicando, ahora reitero, yo le voy explicando a eh, Mónica y, y ahora reiteramos. Pero, tenemos esto, ¿no? Mónica, sí me escuchás, ¿no? Ya. Ya, se escucha. Entonces, decía, importante, tenemos el tema de los regulares y los irregulares, ¿sí? Tenemos que saber que los verbos regulares, ¿sí? En perfect van a terminar, o sea, el perfect se forma con el ge adelante y termina con t al final. Yo lo que agarro es la raíz del verbo, ¿sí? Le pongo ge por delante y la t al final. Eso como base. Ok, verbos regulares comunes que tengamos, o sea, identificarlos, o sea, ni yo me los sé de memoria, sé algunos, los puedo descifrar un poquito. Enseguida nos damos cuenta porque siguen la regla. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el magen, ¿sí? Muy bien, magen es regular. Entonces, si queremos formar un perfect, simplemente agarramos la raíz del verbo, vamos a poner el ge, ¿sí? Y habe, ge, mach, y le pongo la T al final, gemacht, ¿sí? Muy bien. Como te decía, es básicamente conjugar el haben, porque después el verbo en perfect va a ser siempre el mismo. Vamos a ver unos ejemplos acá. ¿Mm? A ver, gemacht, gehört. Tenemos que ver cuál corresponde, ¿sí? Bueno, du verstehst mich immer noch nicht. Ich will nicht in die Tanzschule gehen. Ach so, ein Tanzkurs ist was Schönes. Das macht Spaß. ¿Spaß? ¿Hast du das? Y le pregunta a otro si escuchó. En realidad hay un lorito en el libro este. ¿Hast du das gehört? Sería el ejemplo, poco. Y en este otro caso, ¿sí? Aquí abajo que dice, hey, das hast du sehr gut. Lo felicita al muchacho por lo que hizo, ¿sí? Entonces va a ser, das hast du sehr gut gemacht. ¿Sí? Ahora vamos a ir a algunos ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Después, y acá tenemos conjugaciones, ¿no? Las conjugaciones más simples. ¿Sí? Perdón. Esto es un comparativo de cómo se forman los perfect. A ver si me escuchan. Yo los escucho un poquito. Sí. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Bien. Ya, se escucha. Bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Der Junge
hat English gelernt. Lo mismo, ¿sí? Lernen regular, ¿sí? Entonces simplemente agarramos learn, la raíz, ge delante, te atrás, ¿sí? Y la conjugación que corresponde al haben, ¿ya? Er hat gelernt. Der Junge hat English gelernt. Lo que sería, bueno, en presente, der Junge lernt English. Das Mädchen schreibt einen Brief. ¿Ya? Das Mädchen hat einen Brief geschrieben. En este caso, schreiben es súper irregular. Entonces, con los irregulares sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque, en realidad, a ver, lo que va a pasar es que van a terminar en N, ¿sí? Y se van a modificar, ¿sí? De acuerdo a su forma, que es medio irregular. Los irregulares son un tema que hay que aprenderse, ¿sí? Ahora, justamente acá tenemos el ejemplo, ¿sí? De cómo separamos un poquito regulares de irregulares, ¿sí? Cómo identificamos. Entonces, tenemos que, bueno, el haben, ya les digo, el haben nunca cambia, o sea, es la conjugación. Y tenemos, por ejemplo, gearbeitet, ¿sí? Que va a ser, si atendemos a esta regla, va a ser regular, ¿sí? Entonces iría con los regulares. Gelesen, irregular. Gespielt, regular. Y así, ¿sí? Gesprochen, irregular, o sea, sprechen. Si lo verifican en el verbo, enseguida se dan cuenta de que esto es así. O sea, conjugan el verbo y fácilmente lo detectan. Geschrieben, irregular. Gehört, ¿sí? Regular. Entonces, yo lo que les diría es, primeramente, hacerse esta separación, aprenderse como los verbos más importantes y buscar regulares e irregulares, ¿sí? Y tratar, o sea, los regulares no van a presentar dificultad y los irregulares sí, tratar de aprenderme la forma imperfecta, ¿sí? Justamente porque no tienen esa regularidad. Si bien, o sea, porque rompen la regla, si bien ustedes van a ver que un poquito por sonoridad los pueden agrupar, ¿sí? A los irregulares. Va a haber ciertas cosas que les van a dar la pauta de cómo se forma primero de cómo se conjuga, después de cómo se forma el perfecto. Muy bien. Y otra cosa, que el pretéritum en algunos casos va a coincidir en parte con el perfecto, pero tranqui, que eso lo... Pero esto es practicarlo. A ver. Vamos a ver un poquito de esto. Machen, regular también. ¿Sí? Ah, y otra cosa, la estructura. A ver, los quiero ver un poquito, chicos. Estoy viendo el PDF nada más. La estructura del perfect la tienen clara. O sea, el hecho de que el haben, que como auxiliar para formar el perfect, va en segundo lugar. ¿Sí? Y siempre el verbo con esta forma que le da el perfect con el ge y la t, va a ir al final. ¿Sí? ¿Eso lo tienen presente? Ya. Ya, bueno. Ok, alles klar. Entonces, acuérdense de que no importa el contenido. El contenido yo lo voy ordenando. Pero yo voy a hacer, zum Beispiel, ich habe am Montag nach der Arbeit, obwohl ich müde war, no sé, gekocht. Por decir. Entonces le puse un contenido que fui ordenando, pero el gekocht lo dejé al final. ¿Sí? Ich habe heute Morgen, no sé, nachdem ich aufgestanden bin und mit meiner Hündin spazieren gegangen bin, no sé, a ver, mein Zimmer aufgeräumt. ¿Sí? Y puse el objeto al final y el aufgeräumt al final. Muy bien. Vamos a pensar ejemplos sencillos entre nosotros. ¿Sí? Vamos a pensar ejemplos sencillos, que es como lo más útil. ¿Sí? Vamos a ir hablando entre los tres. Somos poquitos, es fácil. Yo les digo, por ejemplo, Was habt ihr gestern Abend? Y vamos a hacerlo en forma de pregunta. Así de paso practicamos el interrogativo también. Was habt ihr gestern Abend gemacht?
Cualquiera de los dos que me diga, así en simples palabras. Algo, lo pueden inventar. Was habt ihr gestern Abend gemacht? Ich habe Kaffee getrunken. Du hast Kaffee getrunken. Sehr gut. Und du, Mónica? Té. Uy, te escucho con un poquito de dificultad. A ver. Imagen. Para que tenemos un problema con el sonido, Mónica. Si no, si querés, escribime en el chat. Pero a ver, porque te escucho como si... ¿No tendrás el auricular haciendo medio ruidito ahí? O lo saco. Ahora. Ahora. Un poquito mejor, un poquito mejor. A ver, me decías. Imagen y té. ¿Té? Ujú. Bueno, ojo que hay que atender a esta cuestión del haben para formar el perfect. O sea, siempre que hablemos en pasado entre nosotros, así coloquialmente, que recurrimos a esta forma, vamos a usar el haben. Entonces, por ejemplo, vos podrías decirme, ich habe Tee gekocht, ¿sí? O qué más. Les doy un dato. Por ejemplo, en alemán, no sé si sabían que nosotros en español decimos café, decimos hacer café, ¿no? O preparar café. Si bien preparar podría decirse, pero en alemán lo típico es decir kochen, café kochen, Tee kochen, ¿sí? Como si lo cocinara, ¿sí? De alguna forma quizás porque se hierve el agua. Y es vas a kochen, igual, calentar el agua. Pero, como es, yo podría decir, ich habe Tee gekocht o getrunken, pero ich habe. Siempre que nos refiramos al pasado, a menos que tengamos que decir estuve o tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí los que se usan frecuentemente son el ich hatte, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a hablar, les voy a mencionar ejemplos que estaba tratando con otros grupos. ¿Ustedes conocen el als? La palabra als. Ja? Kennt ihr das Wort? Ja, Als, ja, sehr gut. Weißt ihr, was das bedeutet? Kennt ihr die Bedeutung? O sea, lo que significa, cómo se usa el als, ¿sí? El significado, cómo se usa. Tiene distintos usos el als, ¿sí? ¿Ustedes cuál conocen como ser? Lo vamos refrescando. ich bin Krankenpfleger. No, ahí sería por... Claro, claro, o sea, por ejemplo, cuando decís ich arbeite Ich als arbeite Kranken-, als. Ahí ya, sí, sí. perfecto. Ese sería un ejemplo muy bueno, un uso Como un típico dedo. del als. Exacto, exacto. Como un de, un como, ¿sí? Que se puede usar también con los actores cuando actúan de algo, ¿ya? Ich habe als, no sé qué, gespielt. Spielen se dice actuar se dice spielen también, igual que jugar. Ahora, ese es un caso. El als también es el cuando en pasado, ¿sí? Esto es muy importante recordarlo, porque nosotros mayormente con cuando asociamos el van, ¿sí? O el then en futuro, ¿sí? Pero el als es cuando en pasado. Yo no puedo decir cuando en pasado de otra manera, en alemán no puedo. Sí o sí. ¿Perdón, Mónica? En general, cuando yo me refiero a mí, a un hecho del pasado, quiero decir cuando yo era niño, por ejemplo, ¿sí? Sí o sí tengo que usar el als. No puedo usar otro término. No puedo usar el van, no lo podría usar, estaría mal. No va, no se puede usar. Entonces, el als a mí me parece súper útil porque si yo tengo que narrar algo de mi pasado o cualquier cosa, sí o sí agarro el als, ¿sí? Recurro al als. Entonces, por ejemplo, ¿sí?
podríamos decir nosotros. Y aparte es útil esto porque cuando yo cuento estas cosas que pasaron, empiezo a combinar los verbos, el perfect y el hatten y el waren, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo puedo decir, als ich klein war, o als ich Kind war, ¿sí? Muy bien. Y ahí usa el waren, que es el pretéritum, que ese sí se usa. Hatte ich, y combino con el otro, con el haben, pero como tener, no como haber, como tener. Hatte ich, no sé, ein Fahrrad, tenía una bicicleta. Ahí combiné el waren y el hatten. Als ich klein war, oder als ich Kind war, hatte ich ein Fahrrad. Usé los dos, ¿sí? Pero podría darse el caso también que yo combine el pretéritum con el perfect. ¿Por qué? Yo podría decir, als ich 16, als ich 16 war, cuando tenía 16, les dejo de compartir pantalla, está titilando, no sé qué está haciendo esto acá. Total, no estamos usando por ahora el libro. Yo podría decir, als ich 16 war, habe ich, y ahí uso el perfecto, habe ich eine Reise gemacht. Está bien, estoy invirtiendo porque hay como un Nebensatz. Entonces pongo el haben primero y el pronombre después. En ese caso, en estos casos. ¿Sí? Pero porque hay como Nebensatz. Es como una oración que arranca de nuevo. Sería como dos oraciones pegaditas. Por eso arranco con el haben. Y eso tiene un motivo. ¿Sí? Pero ahí es donde engancho, estoy pegando pretéritum con esos dos verbos que son usuales. O sea, yo digo, als ich 16 war, y el war es el sein im Präteritum, cuando tenía 16, habe ich eine Reise gemacht, hice un viaje, ¿sí? Y lo que engancho después lo meto en perfecto. Ich habe eine Reise gemacht. Lo único que invierto y pongo el haben primero y el pronombre después. Porque si no queda mal. Sí, me vas a preguntar algo, Matías. No, estaba escuchando. ¿Y esto por qué es? Nosotros fíjense que cuando tenemos esa clase de oraciones, no mencionamos el pronombre en español, ¿no? Decimos, cuando yo tenía 16, coma, o sea, por más que arranque de nuevo, hice un viaje. Y no pongo el pronombre, digo, hice directamente. Ese modo, digamos, que tiene el alemán de invertir es atenuar, ¿sí?, el pronombre. En lugar de omitirlo, que no puedo, pero en determinados casos puntuales, ¿sí? Pero en lugar de omitirlo, porque en este caso no puedo, lo pongo después, arranco con el verbo. Entonces suena bien la oración y queda como más suavecito, ¿sí?, el pronombre. Si no, sonoramente ustedes se darían cuenta de que quedaría mal si yo dijera, als ich 16 war, ich habe eine Reise gemacht. ¿Sí? Als ich 16 war, ich. Quedaría como el ich dos veces muy notorio. Por eso es que se invierte. ¿Sí? Als ich 16 war, habe ich eine Reise gemacht. Invierto. ¿Sí? Pero si dijera solo la segunda oración, sola, aislada, no arrancaría por el pronombre como siempre, diría ich habe eine Reise gemacht. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas que les vaya generando esto? ¿Saben cuándo pasa lo mismo? Cuando yo, por ejemplo, menciono tiempo, lugar. ¿Sí? ¿Y esto por qué es así? El verbo, ustedes saben que tiene una posición natural en alemán que es el segundo lugar en la oración. Cuando tenemos perfect, el que ocupa el segundo lugar es el haben. Y el verbo de la acción queda, ¿sí?, para el final. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando menciono, cuando tengo un adverbio, tiempo, lugar, ¿sí?, en primer lugar, en primer término, inmediatamente después le tengo que respetar el lugar al verbo si corresponde, o en este caso en perfecta al haben.
Entonces ahí diría, por ejemplo, heute Morgen, invierto como en el caso anterior, habe ich, ¿sí? Habe ich, no sé, habe ich gefrühstückt, ¿sí? Bueno, con lo otro, con la Nebensatz pasa algo parecido, ¿sí? Pues estoy dando un dato primero, que viene a ser como un primer término, y después tengo que poner sí o sí el haben. Als ich 16 war, queda como número 1. Habe ich, ¿sí? Eine Reise gemacht, ¿sí? Entonces, de alguna forma estoy respetando ese segundo lugar, ¿sí? Ok. Muy bien. O sea, primer término, als ich 16 war. Segundo, habe. Y después el pronombre. Ich, eine Reise gemacht. Haben Claro, siempre en segundo necesito lugar. sí o sí un verbo después del coma porque no voy Eh, a tener ningún conector, ni no hay conector. En este caso no no me hay conector. trasteo, vale, nada, entonces tengo que Lo que conectar pasa es que sí o sí. cuando tengo un primer término, sí o sí en segundo lugar tiene que quedar el verbo o el haben. Si tengo verbo, solo verbo, y si tengo perfecto, el haben. Ahí les iba a decir algo más. No, cuando tengo conectores aparte es diferente. Cuando tengo un und es distinto. Gestern habe ich einen Freund getroffen und wir sind, no sé, ins Kino gegangen. ¿Sí? Sería diferente, o sea, es otro caso el del conector. Pasa algo parecido con Nebensatz. Uy, perdón, la compu enchufó. Nebensatz en sí, lo que se llama Nebensatz, que es un tema también muy piola para ver, es cuando tengo coma y das, la palabra das. Er hat gesagt, coma, das. El das con SZ, ¿sí? Eso se llama Nebensatz. Ya, ¿Lo ubican? ya. Bueno. O bien, bueno, ese tema tienen que tener en cuenta, el tema de la inversión del while. Les digo cosas que me vienen a la mente que sé que a veces se confunde un poco. While, then, ¿sí? Cuando se invierte y cuando no. Pero bueno, perfect, más o menos. Igual esto, Mónica, si te cuesta, hay que reiterarlo y trabajarlo y es permanente. Vamos a tratar de ejercitarlo bastante, porque es la manera, Ok. ¿sí? O sea, es la forma, el habla, el practicarlo. Por ejemplo, yo les podría preguntar ahora a ustedes, ¿Habt ihr verstanden? Verstanden. ¿Ya? ¿Hast du verstanden, Mónica? ¿Hast du verstanden, Matthias? ¿Habt ihr verstanden? Du hast verstanden, ja. Also, sehr gut. Por ejemplo, Matías dijo, ich habe verstanden. ¿Sí? Ich habe verstanden. Sí, yo he entendido. ¿Ya? Ich habe en Umgang, en lenguaje más coloquial, eh, esto igual no se lo van a, se los cuento porque quizás para ustedes ejercitarlo entre ustedes, ¿eh? En su cabeza un poco para hablar fuera de lo que son exámenes, les puede resultar útil. A veces se corta un poco el verbo y yo puedo decir ich habe verstanden, ja, ich habe verstanden o ich habe verstanden, sin la E. Pero por ahora tómenlo como un ich habe verstanden, ¿sí? Lo que se llama Umgangssprache es el lenguaje cotidiano, el lenguaje informal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Matías hat verstanden. Yo lo único que hago, el verstanden siempre lo dejo igual, Mónica. Lo único que hago es voy cambiando el haben. ¿Ah? Matías hat verstanden. ¿Ah? Hat verstanden. Du hast wahrscheinlich auch verstanden. Ja, und ich habe verstanden. ¿Sí? Entonces, siempre es el haben como base y el verbo, ¿no? Tenerme un par de verbitos ahí, los más usuales aprendidos en perfect. Muy bien. Aparte del perfect, ¿qué otro tema es? Ah, me había dicho, Mónica me dijo conjunctive y Matías, no sé si tiene algún tema para sugerir, que vayamos así. No, de momento un tema así.
No, Bueno, más, o sea, repaso más general de todo. general, muy bien. Listo, sí, así que De mi punto de vista, por ejemplo, el conjunctive, ¿sí? Eh, bueno, se puede hablar un poquito, lo que pasa es que hay verbos que tienen una forma determinada en conjunctive y que se usan un poco más, ¿sí? De una manera determinada, y quizás hay otros que utilizan el würden para el conjunctive, ¿sí? sí, Eh, este tema sí. claro, Yo por claro. eso ahí, sí. Eh, sí. Se aborda, el conjunctive se aborda más de lleno, es más frecuente por ahí en un B1, en un B2 sí tiene que estar bastante claro. Pero también es cuestión de, o sea, identificar un poco los verbos en los que me tengo que servir del würde, ¿sí? Y los verbos que más usualmente se utilizan con una conjugación determinada, ¿sí? Nosotros tenemos modales, los modales los tienen identificados können, dürfen, wollen, Ahora, möchten, ¿ah? Esa listita. Esos también, esos hay que tenerlos siempre presente, porque no son tantos y está bueno tenerlos ahí a la mano. Los modales son también súper útiles. Entonces, por ejemplo, eh, ahora les voy a mostrar un texto que tengo ejemplos de conjunctive. Por ejemplo, tenemos el können, que se usa para pedir, ¿sí? Mucho, ¿no? Könntest du bitte, y es un caso típico del conjunctive, donde no uso el würden, ¿sí? Eh, y es muy frecuente el uso del können. ¿Qué hago con el können? Le voy a poner umlaut, ¿sí? Y queda casi, es muy parecido, o sea, es como un pretéritum pero con umlaut, ¿sí? Hay que aprendérselos, como que no queda otra. Les digo por qué esto de que es casi un pretéritum con umlaut. Porque el pretéritum de können es konnte, ich konnte, tú konntest, con o. En cambio, eh, y es otro de los verbos que ahora estoy pensando, que no se usan con el haben, no se usan en perfect, ¿sí? Se usan, bueno, ahora los modales, claro, los modales se usan en pretéritum. Estoy pensando si hay alguno que no, pero creo que se usan todos en pretéritum, ¿eh? Se dice, gestern konnte ich nicht kommen, ¿eh? Weil ich keine Zeit hatte, por ejemplo. Pero en conjunctive, ¿sí? Es könnte con umlaut, ¿sí? Y eso pasa con varios modales, ¿eh? Pasa con varios modales, incluso con el haben si se pone a pensar, ¿sí? Porque, como para asociar, yo esto le decía a Mónica que es importante a veces hacer esas asociaciones para no tener que forzar tanto la memoria. Por ejemplo, el haben en pretéritum, ¿sí? Lo estábamos hablando, es fíjate, ich hatte keine Zeit, ¿sí? sí, entonces, Pero, fíjate, ich hätte, ahí está, ¿sí? Ok, eh, muy bien. El Burden es otro tema, por eso no hago el paralelismo ahí. Aparte, el Burden es otra cosa. Ich durfte nicht. Aber wenn ich dürfte, würde ich das machen. ¿Sí? Después les voy a buscar un texto específicamente de esto. Pero fíjense como el pretéritum de los modales en general coincide de esta manera, que lo único que hago le pongo la umlaut y con eso ya tengo un conjunctive. ¿Sí? ya, Muy bien. Después, los otros verbos en donde voy a utilizar el würden, dentro de todo va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar en la conjugación del verbo, ¿sí? Sino que simplemente voy a poner, o sea, va a tener la misma estructura eh, la oración que en el caso de los modales. Voy a poner el verbo al final en infinitivo, o sea, sin conjugar, y voy a conjugar el würden únicamente, ¿sí? Entonces ahí se hace un poco más fácil. Por ejemplo, a ver, que son el resto de los verbos donde hay acciones. Eh, muy bien, por ejemplo,
como dijimos recién, típicamente, ¿no? Tener tiempo, poder, ¿sí? Por ejemplo, wenn ich Zeit hätte, ¿sí? Uno indefectiblemente cae en ese ejemplo porque si tuviera tiempo haría un montón de cosas, ¿no? Pero wenn ich Zeit hätte, würde ich, ¿sí? Y ahí invierto también. Ven que pasa lo mismo que en el otro caso. En primer término tengo el wenn ich Zeit hätte, ¿sí? Después sí o sí tengo que poner el würde. Pasa lo mismo que con el perfect. El würde me queda en segundo término. Wenn ich Zeit hätte, würde ich, no sé, viel reisen, viajaría mucho. Y el reisen lo pongo en infinitivo al final. Ven que en muchos casos pasan cosas idénticas prácticamente, porque en perfect nos pasaba lo mismo. El haben lo tenía que poner en un segundo término o si tengo una primera oración con una coma, ¿sí? Ponía el haben primero y después el pronombre. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Wenn ich Zeit hätte, würde ich, ¿ya? Würde ich spazieren gehen. ¿Sí? Y ahí de nuevo arranco con el würden, ¿sí? Muy bien, conyuctiv. A ver, Matías, si te animás a armarme un ejemplo cualquiera. A ver. Otro, mira, podés usar el hätte, o sea, el haben en conyuctiv, o podés usar otro típico, es el könnte. Venís könnte, si pudiera, cualquiera de los dos. Si no, algo sencillo. Sí, simple, simple. Ustedes búsquense cosas simples. Fíjate quedarme ahí en café. Y Jete grande, bueno, ese es un ejemplo muy bueno. Sí, ese es un Y ejemplo muy muy sencillo. bueno. Y es muy Muy de simple. mañana. Jete gana en un café. Muy, aparte es muy, claro, muy apropiado para esta hora. Y Jete gana en un café. Claro. Un poco en el tiempo. Venís. A ver qué puede ser. Venís Venís en Könte. Jarzeit. ¿Ya? Y ¿Venís cómo? A ver, perdón, fíjate. perdón, otra vez. Wenn tú. Ich habe nicht verstanden. Wenn tú. Perdón, sí, lo hice mal. Venís ein Jahr frei. Ojo, que ahí tenés que estructurar distinto, ¿no? Venís ein Jahr frei hätte. Lo pongo al final. ¿Por qué? Claro, porque ahí usaste el wenn. Al usar el wenn Claro, hay una lo falta al inversión que final. tenés que hacer. Sí, Ya. exacto, exacto, exacto. Venís ein Jahr frei hatte. Y acá también. GTI o no. O Javi. Quiero decir que voy a hacer un viaje. Y bueno, yo te Javi. diría enganchar con el Viele würde Reis. ahí. Yo te diría enganchar con el würde. ¿Por qué? Porque cuando hay verbos de actividades, típicamente se usa el würde. ¿Sí? Ok, Muy entonces würde podría ser. ich. Würde ich viele Reisen. Ya, viel heißen. ¿Ah? Claro, exacto. Bueno, perfecto está el ejemplo. Mónica, ¿vas siguiendo despacito? ¿Sí? Bueno, tranqui. Los idiomas no tienen grandes secretos. El único secreto es animarse, es probar y equivocarse. Yo les voy a decir una cosa. Esto se lo dije a otro grupo una vez. Bueno, la verdad que yo a ustedes los veo bien. Aparte están en un nivel lindo, interesante. O sea, acá es como que arranca lo bueno porque eh, ya tienen recursos como para hablar. Parece habla un poco más fluida, ¿no? Que lo único que hay que hacer es aceitarlo. Hay una Sí, cuestión. Ustedes no estuvieron en Alemania, me imagino. O no. sí, niemals, noch nie. Ihr seid noch nie in Deutschland gewesen. Ok. No. Piensen en eso primero, ¿sí? Porque están bien para hacer que no estuvieron en Alemania. Pierdan cuidado que en Alemania en un mes, 2 meses están aceitadísimos.
¿Qué pasa? ¿Qué les quiero decir yo? Hay cosas a tener en cuenta. Bueno, hay que animarse al habla, ¿sí? Yo no los quiero atosigar hablándoles, sí voy a tratar de hablarles bastante, no atosigarlos porque no quiero ni forzar a la comprensión, ni perder si yo necesito que me entiendan bien, determinadas cosas se las tengo que decir en español. Pero igual hay que animarse a hablar como sea, porque yo estuve 6 años en Alemania, viví 6 años allá. Y he conocido gente que por no equivocarse al hablar, no hablaba, Claro. porque si no estaban seguros o suponían que iban a decir algo correctamente, no lo decían. Y había gente que hablaba como sea, y que no importa, y por ahí se les reían algunos al principio, después iban corrigiendo y hablaban cada vez mejor. Adivinen quiénes aprendieron más rápido. Los que No, hablaban como sea. Ojo, tampoco significa hablar como sea y no preocuparse por mejorar claro, y no preocuparse. corregir, porque ahí caemos en otro error, ¿no? Pero hay que mandarse porque así uno va aprendiendo. Y forzar el Mi, oído. lo Otro mío, ejemplo. Sí. mi tema personal fue todo tan intensivo, literal, todo ¿Cuánto este hace que están tiempo que fue. aprendiendo alemán? Wie Y lange lernt ihr schon Deutsch? el curso, bueno, hice Ich lerne Deutsch ah, y Seit ahí wann? seit äh, 7 Monaten. 7 Monaten. Sehr gut. Ja, siehst du? Also ihr könnt Entonces schon ziemlich viel Deutsch. Ja, fue, also fue como mucha cantidad de temas, entonces es. ya cuando uno quiere hablar, decís, Ja, natürlich. ¿cómo me Ja, expreso? Ya natürlich. es tanta información Natürlich. Claro, que aber das cuesta, ist kein cuesta Geheimnis. aceptar. Eso no tiene secreto. O sea, das ist sprechen, versuchen, intentar. ¿Ya? Wir sitzen uns hier und versuchen, intentamos. ¿Ya? Vos tenés ganas de decirme algo en alemán, me lo decís libremente. Mónica también, como sea, como salga. ¿Y qué pasa? Es dinámico, porque si ustedes me dicen algo y se equivocan, lo que va a pasar simplemente es que yo les voy a decir, fíjate que esto lo tenés que decir así, cierto, lo corrigen. Al otro día me dicen, fíjate que esto, y por ahí me dicen lo mismo y se equivocan lo mismo, no importa, la tercera vez se lo van a acordar, pero Sí, tiene que ser así, fluido y dinámico. Otro consejo que les puedo dar, seguramente se los dijo la profe Erika, bueno, nosotros sabemos el ritmo de vida que tenemos, ¿ya? Sehr schnell, alles schnell, hier, wahrscheinlich du bist so wie ich, bueno, ihr beide seid in Argentinien, so wie ich, o sea, acá vivimos así muy intensamente. Ahora, tiempo muerto, audios, hay series muy piolas para ver, que aportan mucho, y yo lo que aconsejo es, no hace falta que yo me siente a ver la serie, aunque sea que la escuche, no sé, voy al gym o voy a hacer las compras o lo que sea, y la escucho. Capaz que van a entender poco al principio, o van a perder un montón de cosas. Pero si la vuelven a escuchar y lo vuelven a escuchar, cada vez van a ir enganchando más. No hay que, a veces hay que pensar en que esa monotonía no nos tiene que aburrir. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje del idioma es necesario. O sea, yo no digo que a todos les resulte lo mismo. Yo me fui en el 90 a Alemania, la primera vez. Y me fui con un librito que traduje con una persona que me ayudó como pude, un librito de aprendizaje. Llegué, no entendía nada. Allá me regalaron otro curso de alemán y después al tiempo pude empezar a estudiarlo allá. Yo tenía los audios de los libros y por más que no los entendiera, los escuchaba una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué les va a permitir eso? Naturalizar ciertas cosas en la estructura del alemán. Una, abrir el oído. Y otra, naturalizar ciertas cosas y lograr que si digo algo mal, diga, no, esto no era así. Esto es así. Esto es de otra manera. Esta frase me suena, esta frase se dice así. ¿Sí? Nosotros cuando aprendemos de niños un idioma, no lo aprendemos analizando toda la estructura gramatical. Si bien está bueno y se puede explicar y es necesario también. Nosotros no aprendemos estudiando toda la estructura gramatical. Decimos una frase y aprendemos la frase. Incluso quizás ni sabemos el significado de una frase
y no nos ponemos a pensar tanto en las palabras. ¿Sí? Bueno, mi consejo es que traten de ir por ahí para el habla. ¿Ah? Por ejemplo, si nosotros decimos Hallo, wie geht's, lo más básico, yo ni me detengo a pensar en que wie es como, geht's es va, no va. Hallo, wie geht's? Gut, Sí, danke. sí. Ja, super. ¿Ne? Na, was macht die Arbeit? Y no lo puedo traducir eso, porque si no sé qué hace el trabajo. El trabajo no hace nada, está ahí. Pero nada, was Pero, macht die Arbeit? Ja, geht, gut. Ich hab viel Arbeit jetzt. ¿Sí? sí, Entonces, tranqui, aceitar eso, pero con... Aprovechennos a nosotros, evidentemente la profe tuvo muy buena onda, tiene muy buena onda con ustedes. Yo le dije, toda mi predisposición, ¿no? Todo lo que les pueda ayudar, para eso estamos, pero aprovechen esto de tener comodidad y preguntar y hablar, tirar de la soguita así, de exigir de nosotros, ¿sí? Vamos a ir sacando cosas. Yo hoy vamos a practicar varias cositas, pero después les voy a buscar material específico. Y les voy a mandar un par de cosas, un par de series. ¿Sí? 7 Monate, 7 Monate, mi cabeza empieza como a cruzarse. 7 Monate, ¿eh? Sind nicht viel, es poco tiempo. Yo entiendo que tienen los tiempos acotados. Piensen en eso, quédense tranquilos. A mí me llevó 6 meses largarme a hablar un poco estando en Alemania y como un año empezar a hablar un poco más fluido. Está bien, trabajaba como 14 horas por día, en un medio que no era alemán, ¿no? Este, pero digo, 7 meses. Yo he conocido gente que fue. Otra cosa les voy a decir, para que se pongan contentos. Y bueno, pobre estos chicos. He conocido varias personas que fueron toda su vida a primaria y secundaria alemana, colegios bilingües, no hablan alemán. Ustedes ya me entienden, ya me pueden decir cosas. ¿Eh? Ja, versteht schon viel. Oder nicht, Monika? Verstehst du mich jetzt? Ja, Monika versteht mich. Ich bin sicher. Y Ja oder nicht? Natürlich versteht sie mich. Matthias sí. auch? Ja, klar. Also immer mit der Ruhe. Perfekt, haben wir schon gesprochen. Perdón si a veces hablo un poco así en Umgang. Vamos a ver qué otros temas. Vamos a ver un poquito más de ejemplos de perfect. A ver, por eso, immer mit der Ruhe. Schreiben Sie 4 Sätze. 2 Aussagen sind richtig, 2 Aussagen sind falsch. Vamos a leer esto acá. Ich habe Russisch gelernt. Ich habe ein Jahr en África gearbeitet. Como ven, siempre es lo mismo, ¿no? El haben en segundo lugar. Ich habe früher nur Hard Rock gehört. Epa. Ich habe gestern keine Hausaufgaben gemacht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. ¿Ja? ¿Entienden estas 4 oraciones? Ich habe Russisch gelernt, ja, natürlich. Ja. Ich habe ein Jahr in Afrika gearbeitet. Ich habe früher nur solamente Hard Rock gehört. Ich habe gestern keine Hausaufgaben gemacht. Aber du hast nicht ein Jahr. Y claro, ¿qué pasa? Lo niega la persona. Está mintiendo en todo, me parece. A ver. Ich glaube, du hast nicht Russisch gelernt. ¿Ah? Ich glaube, du hast nicht Russisch gelernt. Doch. Igual no estamos, ¿Cómo? Perdón. Perdón. que no estamos viendo su trabajo. Ay, perdón, no les compartí. Avísenme que colgado, no estaban viendo. Pensé que les seguía compartiendo la ventana. Qué colgado que soy. Es la hora de la mañana, chicos. Sepan disculpar. Ahí está, ahora sí estamos en el mismo canal. ¿Ah? Ya sehen die gleiche, dieselbe Sendung. Die gleiche Sendung. Sendung O saben, el igual programa, si ¿no? veo por el caso, ¿Ah? Jetzt a ver sehen si wir entendíamos antes que nos die muestres. gleiche Sendung. Die gleiche Sendung sehen wir jetzt.
Bueno, igual me fueron siguiendo por lo que les decía. A todo esto yo estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Si no Ah, me van a retar después. Ya, se da cuenta. Alles klar. Alles klar, ¿lo escucharon? El alles klar. Les voy a tirar un montón de ahora está frases usuales, ¿eh? El alles klar. todo claro. El alles klar se usa muchísimo allá. Alles klar. Bueno, eh, y el alles klar se usa también, no solamente para hablar de entender, ¿eh? Se usa como diciendo, bueno, alles klar, todo bien. Eh, Sí, Was machen wir jetzt? Ok, entonces decíamos, este dialoguito, ¿no? Esta persona dice, ich habe Russisch gelernt. El otro le dice, ich glaube, du hast nicht Russisch gelernt. Doch, das stimmt, ich habe Russisch gelernt. Le reitera la frase, le dijo. Du hast nicht ein Jahr in Afrika gearbeitet. Como que busca desmentir. ¿Sí? Du hast nicht. Y bueno, ahí tienen. Habíamos hablado en interrogativo, en afirmativo y la negación del perfecto. ¿Ah? Que es con el nicht, básicamente. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo que un verbo común. Lo único que, o sea, en orden, ¿no? Ich habe nicht. Lo único que voy a tener después es el verbo del perfecto al final. Pero en orden va a ir pronombre, haben en lugar del verbo, el nicht, el contenido, la información y el verbo al final. ¿Ah? Por ejemplo, yo podría decir, Matías, hast du verstanden? Interrogativo. Oder du hast nicht verstanden. ich habe nicht einverstanden. Du hast nicht verstanden. No einverstanden, ojo, verstanden. Ah, verstanden, klar. Sí, porque einverstanden existe, pero es otra cosa. Ich habe Einverstanden nicht es, verstanden. claro, einverstanden es ich bin einverstanden. Y es otra cosa, eso Oh, significa yo estoy de acuerdo. claro, sí, sí, sí. Yo te puedo decir, Mezclé. einverstanden, ya, einverstanden, de acuerdo. Este, y verstanden es solamente es entender, sí. Sí, Bueno, bueno, eso me pasa de los que son ya similares a veces. 7 Monaten habt ihr, also erst 7 Monaten lernt ihr Deutsch. Erst 7 Monate. Ja, kein Problem, pero están re bien. Mónica, Sí, cuando me les acuerdo voy de a, eso me relajo un poco. Digo, bueno, claro, tranqui, tranqui. les voy a tirar una palabra así de malo, porque me salen estas maldades para darles ánimo con el idioma. Una palabra simple en alemán les voy a tirar. Se las escribo en el chat porque es impronunciable. Voy a pasar el teclado alemán porque si no ni siquiera me va a explotar la computadora, no lo voy a poder escribir. Espero haberla escrito bien, creo que sí. Ay, no me acuerdo si llevaba H. Ahora la voy a corroborar. ¿Qué es eso? Eso es hay un meme, es un cartel que existe. Googleenlo, a ver, lo voy a, porque, a ver si lo escribí bien. Fußboden, Fußboden, dice. sí. ¿Eso saben qué quiere decir? Schleifmaschinenverleih. No, Lo escribí perfecto. Fußboden, Schleifmaschinenverleih. Es una palabra, hay mucha palabra compuesta en alemán. Y eso no hace difícil el idioma. Eso lo hace más fácil y les voy a explicar por qué. Y con el alemán, así como tiene cosas que pueden costar un poquito, tiene un montón que les van a facilitar la vida. Un montón. Porque yo, si sé decir un par de palabras, ya las junto y armo otra. Por ejemplo, Scheibe es hoja, ¿no? Scheibe es una hoja de lata, una hoja de, no es en Blatt Papier, no, pero Scheibe es una hoja, ¿sí? Puede ser de hojalata, de vidrio. Muy bien. Adivinen cómo se dice hoja de la ventana. O sea, ¿cómo se dice postigo, no? O sea, el Fensterscheibe. Scheibeglas. Claro. ¿Cómo se dice? No sé, la puerta de la casa.
Haustür. De Y Haustür. así hay un montón, ¿eh? Claro. Bueno, esta Fußboden, Schleifmaschinen, Verleih quiere decir Fußboden, Schleifmaschinen, Verleih. Alquiler de máquinas para pulir pisos, quiere decir. Si lo googlean está el cartel en el negocio, hay un cartel en el negocio que viene de ahí esta historia. Le sacaron una foto y lo subieron porque no se podía creer que estuviera el cartel ese real de Fußboden, Schleifmaschinen, Verleih. Si buscan la palabra van a ver que les va a aparecer el cartel. Bueno, no, pero hay un montón de palabras compuestas fáciles. Muy bien. Decíamos, la negación, o sea, ich habe verstanden, aber du hast nicht verstanden. ¿Sí? Y esto también para el habla y para la urgencia y la utilidad, si están allá, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. ¿Ya? Verstanden. Ich habe nicht verstanden. ¿Ya? Ok, ¿no? Entonces la persona va a repetir de nuevo. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. En lugar de decir, Entschuldigung, können Sie das wiederholen, puede repetirlo, o wie bitte, ¿no? El wie bitte. El wie bitte está bien, wie bitte, como por favor, pero puede sonar a pedido de explicaciones, ¿no? Puede sonar wie bitte, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Así puede sonar, depende de cómo lo digamos. En cambio, si están hablando con un alemán, o están allá y no cazan algo realmente, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. No entendí, ¿no? Entonces la persona va a decir, ok, y lo va a repetir más claramente, ¿no? Esas son cosas como más... El VIP, bitte, lo desaconsejo yo. Está bien, sí, lo pueden usar, pero... Was haben Corinne und Anton gestern Abend gemacht? ¿Sí? Fíjense toda esta frase. Was haben Corinne und Anton gestern Abend gemacht? Was, en resumen sería esto, was haben Sie gemacht? ¿Sí? Ahí resumimos todo. ¿Sí? Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ven que no importa cuánto les pongamos en el medio, ¿ves, Mónica? No importa cuánto pongamos en el medio. Estos cuadritos refieren a eso. Y ahora vamos a hablar de otro detalle que es importante también. Corinne und Anton haben Tango getanzt. Hay cuadritos que refieren a esto. Les iba a mencionar que también se tienen que acordar, y esto sí es muy importante en el perfecto, que hay determinados verbos que no van a usar el haben, que van a usar el sein, ¿sí? Como auxiliar para formar el perfecto, que típicamente son los verbos con movimiento, con desplazamiento, ¿sí? Yo prefiero decir desplazamiento porque movimiento confunde. Movimiento confunde porque alguien puede decir, ich habe getanzt, ich habe mich bewegt, ¿no? Also beim Tanzen bewegt man sich, uno se mueve, pero no hay desplazamiento. Desplazamiento sería, yo agarro el auto, me voy a otro lado. Camino, voy caminando a otro lado. ¿Sí? Voy volando, como sea, pero desplazamiento. Esos son casos típicos en los que yo voy a usar el sein. Yo voy a decir, yo soy ido. ¿Ya? Ich bin gegangen. Ich bin gefahren. ¿Sí? Ich bin geflogen. ¿Sí? Eso acuérdense. Y después hay un par de casos, poquitos, en los que también voy a usar el sein. Pero, ¿cuáles son? O sea, yo los que me acuerdo, me los acuerdo con los dedos de las manos prácticamente. Después no sé si hay algún otro, pero son muy poquitos. Por ejemplo, aufstehen. Tanto sea a la mañana como de la silla. Levantarse. Ich stehe auf. Ich bin aufgestanden. Ich bin heute Morgen um 10 Uhr aufgestanden. Mentira, me levanté más temprano, no importa. Ich bin heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden. Pero ich bin aufgestanden. Uso el sein. El kommen también, vengo, pero ahí hay movimiento. Después, nacer. Se dice yo soy nacido. Ich bin geboren. Ich bin in Argentinien geboren. ¿Ya? Zum Beispiel. ¿Qué otro?
Estoy pensando si tengo algún otro. Ah, dorm. Gebleiben. Gebleiben. Ja, geblieben, geblieben. Ich Geblieben. bin geblieben. Ja. Sehr gut, sehr gut. O el mismo sein. Yo sono stato, dirían los italianos. Ich bin gewesen. Ich bin in Deutschland gewesen. El gewesen es de sein. Yo soy estado. Ese se usa. Ja, als ich 6 war, bin ich in Deutschland gewesen. ¿Sí? Estuve en Alemania. He estado en Alemania. Ese se usa. Y por ahí se me había ocurrido otro. Que se me fue de la mente ahora, pero son poquitos. Ah, einschlafen. ¿Sí? Hay una diferencia entre schlafen y einschlafen. Y les voy a explicar. ¿Sí? Schlafen, dormir. Dormir. ¿Sí? Ok. Einschlafen es dormirse. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. ¿Sí? Porque una cosa es que yo diga, ich habe gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen. Perfecto, yo dormí bien. Otra cosa es que vea a una persona y diga, uy, se durmió. ¿Sí? Sie ist eingeschlafen. Er ist eingeschlafen. Se durmió. Estaba despierto, se durmió. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Una es dormir y la otra es dormirse. Einschlafen es dormirse. Y no es reflexivo, pero se usa con el ein. Y el sein es el auxiliar. Er ist eingeschlafen. Gestern Abend bin ich no sé, 12 Uhr eingeschlafen. Me dormí a las 12. Ja, und heute Morgen bin ich 8 aufgestanden. Ja, aufgewacht. Me desperté. Aufwachen, despertar. ¿Ah? Y ahí, con el Aufwachen también, se usa el Sein. Ahí está, se me prendió, lo dije automático y se me prendió la lámpara, porque no lo pensé. Ich bin 8 Uhr aufgewacht. Aufwachen, einschlafen, ¿sí? Aufwachen, despertar, einschlafen, dormirse. Pero schlafen solo, dormir, es con el haben. Yo he dormido bien. Ich habe gut geschlafen. ¿Sí? Ich habe wenig geschlafen. Dormí poco. ¿Sí? Ich habe Ja. lange geschlafen. Se puede decir también. Lange geschlafen. Dormir largo, mucho. Les voy a mandar una serie ahora cuando terminemos que tengo un montón. Hay una puntual que es como muy útil porque las dos son completamente distintas. Tengo un montón de series. Pero una es como de la vida cotidiana en Alemania, se desarrolla en Alemania, es una chica recién llegada allá, pero aborda todas las cuestiones cotidianas de la vida, o sea, desde llegar, ir a buscar trabajo, empezar en un trabajo, ir al médico, todo lo que le va pasando y, ¿no? las dificultades que se va encontrando. Esa serie es muy buena, porque después tengo otra que es súper graciosa, que es una risa, o sea, es una comedia así, una tontería, muy, muy pueril, ¿no? Muy inocente, un grupo de chicos que viven en una casa. Pero ¿qué pasa? Se desarrolla dentro de la casa, entonces todos los temas que abordan son como muy domésticos, son, ¿no? O sea, más superficiales, entonces son muy distintas. Las dos están buenas, si quieren les mando las dos, pero la más útil es, ¿cómo es que se llama? Mein Weg in Deutschland, creo que se llama la de la chica, bueno, les mando. Está muy piola esa, súper útil y aporta toda una cuestión de ver cómo es el movimiento allá, muy, muy bueno. Es del Goethe Institut esa serie. La otra creo que es de la Deutsche Welle, me parece. Bueno, chicos, vamos viendo, piensen qué cosas les gustaría ver. Yo voy buscando material de esto que me dijeron y vayan pensando qué cosas dicen, uy, esto, a ver, más o menos, y me mandan. ¿Sí? ¿Bien? Ja. Bueno, anímense que 7 meses no es nada, ¿eh? Es poquito para el aprendizaje. En otros lados, en 7 meses los tienen conjugando verbos todavía, ¿eh? Así que tranqui. Vamos.
Bueno, vamos hablando. ¿Ja? Wir sehen uns. Schönes Wochenende. ¿Ja? Viel Spaß. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Woche. Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Gut. Ciao.